Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes. Hoy tenemos el privilegio de leer Josué 10, todo el capítulo 10, pero antes vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das delante de tu presencia, un tiempo donde podemos escuchar tu voz para ser edificados, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanas y hermanos que están viendo, Señor, a través de estas pantallas. Gracias, bendícelos y queremos poner este tiempo delante de tu presencia. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, tenemos el privilegio de leer Josué 10, todo el capítulo, pero nada más vamos a tomar dos versículos, el versículo 8 y el versículo 11. El tema de hoy se llama La palabra de Dios es tu guía en tu caminar diario. La palabra de Dios es tu guía en tu caminar diario. Josué era un hombre que obedecía la palabra de Dios. Él tenía comunión con Dios. Es más, él tenía su diario con Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Él peleó con fuertes y numerosas naciones. Dios le decía, no tengas miedo, no tengas temor, porque yo los he entregado en tus manos y ninguno de ellos podrá vencerte. Vamos a la Biblia en el versículo 8 y dice, Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Qué hermoso, qué poderoso es cuando Dios nos habla a través de su palabra. Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, Dios nos dice que no debemos de tener miedo, no debemos de tener temor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos guía día con día en nuestra caminar diario. Los hijos de Dios tenemos que caminar diario por la guianza de su palabra, porque el enemigo va a querer que tropecemos. Hemos escuchado a través de las predicaciones de nuestros pastores que el enemigo va a querer someternos, va a querer que tropecemos, pero nosotros nos debemos de levantar. Por eso debemos de leer todos los días la palabra de Dios. Debemos de tener nuestro devocional con Dios, nuestro diario con Dios, porque ahí Dios nos va a dar la victoria. Vamos a saber cómo actuar todos los días de nuestra vida. Por eso tenemos que leer diario la palabra y orar. Es muy importante orar. No nada más es leerla, no nada más es meditarla, es orar. Porque Dios es nuestra victoria. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo victorioso. Dios quiere que seamos un pueblo agradecido con Dios. Y Dios quiere que seamos o que creamos en su palabra, porque no nada más, vuelvo a lo mismo, no nada más es leerla, es creerla y ponerla en práctica. Josué, por eso Josué era un vencedor. Josué siempre le creía a Dios y por eso Dios le daba la victoria. Cuando nosotros creemos en su palabra, Dios nos da la victoria. Eso es muy importante, porque podemos leer la palabra como un manual, como conocimiento, pero a Dios le agrada que le creamos en tiempos de adversidad, pero que también le creamos en tiempos de bendición, porque también las bendiciones nos pueden alejar de Dios por las ocupaciones. Por eso debemos de muy de mañana, antes de irnos a trabajar, leer la palabra. Nosotros llevamos un diario con Dios y es importante que leamos la palabra y oremos a través de esa misma palabra. Dios es nuestra victoria, no se te olvide. Si tú te vas sin leer la palabra, es importante que tú la vayas meditando por cualquier situación que pueda estar pasando. Así es que yo te invito a que leas la palabra. La palabra de Dios va a ser nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en tiempos de adversidad. Él es el que nos levanta, Él es el que nos llena de su amor, Él es el que nos llena de su presencia. Es interesante que Dios le daba la victoria a Josué. Vamos a leer el versículo 11. El versículo 11 dice así: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Dios
los hijos de Israel mataron a espada. Miren cómo Dios pelea por ti. Cuando tú lees la palabra, Dios pelea por ti. Cuando tú crees en su palabra, Dios pelea por ti. Esto es interesante. Cuando tú crees en la palabra, cuando tú la practicas, Dios pelea por ti. Por eso nuestros pastores y nuestros líderes nos dicen, lee el diario con Dios, lee la palabra de Dios, porque allí está la victoria. Los hijos de Dios vamos a tener adversidades, no nada más bendiciones, adversidades. No nada más es para de sufrir, como nos lo han dicho. No. El enemigo va a querer que tropecemos. El enemigo va a querer que caigamos. Pero Dios nos levanta. Dice su palabra que el justo cae 7 veces. Pero nuevamente Dios lo levanta otras 7 veces. Así es que mi hermano, hermana, lee la palabra de Dios. Levántate en su nombre. Todos los días tenemos adversidades. Todos los días tenemos afanes en esta tierra. Todos los días tenemos problemas, pero la palabra de Dios es tu pronto auxilio. Es el que te da la victoria día tras día. Si tú eres hijo e hija de Dios, vas a tener adversidades. Eso está muy entendido. Pero ¿qué es lo que te va a levantar? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que te va a dar la victoria? La palabra de Dios en Cristo Jesús. Hay una palabra que dice en Josué 1, 8 y 9. Ese no lo di, pero quiero que veas cómo Josué tenía su diario con Dios. Pero no nada más, más bien Dios le decía, como nuestros pastores nos dicen, ten tu diario con Dios. Fíjense lo que dice Josué 1, 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Miren qué precioso como nos dice Dios. De día y de noche leerás la palabra y meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo en el que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te das cuenta por qué José tenía la victoria? Porque Jehová peleaba por él. ¿Te das cuenta por qué Dios te da la victoria? Porque Jehová pelea por ti. Porque Jesucristo es tu victoria. Porque tú lees el diario con Dios. Tú estás en constante comunión con Dios a través de su palabra y lo crees. Y mira lo que nos dice Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no tengas temor, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Por eso Josué tenía la confianza que Dios le decía, vas a derrotar a estas naciones, y Josué lo creía. Y a nosotros nos dice, Jesús es tu victoria, lo debemos de querer, así es que debemos de caminar a través y por la palabra de Dios. Entonces, ¿te das cuenta cómo Josué también tenía su diario con Dios? No es lo que nos dicen los pastores, es lo que Dios le dice a nuestros pastores que hagamos. Y nuestros pastores nos invitan a tener nuestro diario con Dios, porque ahí está. Amén. Así es que vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por esta palabra. Tu palabra nos guía, nos fortalece, tu palabra nos levanta, tu palabra nos llena de paz y amor. Creemos en tu palabra y queremos ponerla en práctica. Gracias porque tú has sido bueno y nos has tomado por tus hijos y nos das tu palabra para poder caminar en este mundo lleno de adversidad en victoria. Tú eres nuestra victoria, Jesús. Así es que nos levantamos en tu nombre y caminamos con dignidad en este mundo, expresando tu palabra a aquellos que han de creer en ti. Gracias por todo esto, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.